¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya. Entonces habíamos dicho que tenemos un depósito y generalmente ese depósito tiene dos orificios, ¿no? Uno de entrada y uno de salida. Entonces, ese depósito puede estar parcialmente lleno, ¿no? El depósito tiene un volumen determinado y puede tener una solución salina, es decir, agua con sal. Tenemos inicialmente un volumen B sub 0 y indican cuántos gramos de sal hay en el depósito, ¿no? Entonces definimos sea X de T, la cantidad de sal que hay en el depósito después de iniciar el proceso, ¿no? En un tiempo T. Y se definen las variables, ¿no? Las unidades de la cantidad de sal puede ser en kilogramos, gramos, libras, el tiempo puede ser en horas, minutos, tiene que definir qué es su variable. Entonces, aplicamos la ecuación de continuidad, entonces por un conducto puede entrar una solución salina, es decir, tiene una concentración a una cierta velocidad, ¿no? Que algunos libros le llaman gas. Y por otro orificio, está saliendo la mezcla bien homogénea a una cierta velocidad, ¿no? Lo que se pregunta es cuál es la concentración de sal en un tiempo T, cuál es la masa de sal en un determinado tiempo, ¿no? Hay algunas variantes, en el caso que la velocidad de entrada sea mayor que la velocidad de salida, entonces está ganando un volumen, ¿no? Que va a ser la diferencia de velocidades por el tiempo transcurrido. Puede ser que la velocidad de salida sea mayor que la entrada, entonces se va a ir perdiendo un volumen. Entonces va a salir el volumen final, el volumen inicial más el incremento. Siempre ponemos velocidad de entrada menos velocidad de salida. Como eso es negativo, entonces ahí va a disminuir y lo multiplicamos por el tiempo T. Otra variante que hay en el depósito está ingresando solamente agua. Si ingresa solamente agua, entonces la concentración de entrada va a ser 0, ¿no? Y la tercera variante es que en el depósito la velocidad de entrada y salida sean iguales, entonces el volumen se va a mantener constante. constante. Después hay preguntas que dice, cuando calcular la concentración, cuando comienza a derramarse. Esto quiere decir que la velocidad de entrada ha sido mayor que la velocidad de salida, y por lo tanto se está incrementando volumen, y ese volumen final va a ser el volumen de la capacidad del tanque, ¿no? El volumen inicial más diferencia de velocidad por el tiempo, eso va a ser la velocidad del tanque, y ahí se calcula el tiempo, digamos. Esta es la ecuación diferencial que tenemos, ya directamente definiendo las variables. Ustedes ponen que la razón de cambio de X respecto al tiempo va a ser la concentración de entrada por la velocidad de entrada, menos la concentración de salida por la velocidad de salida, ¿no? Es el cuadrito que está remarcado acá en la parte superior. Razón de cambio de X respecto a T, concentración de entrada por velocidad de entrada, menos concentración de salida por velocidad de salida. Pero la concentración de salida es en un tiempo T, y esa concentración va a ser la masa en ese tiempo T, que le llamamos X de T, como está acá, entre su volumen final, que va a ser el volumen inicial, más el incremento de volumen, ¿no? Esta es la ecuación diferencial entonces que ustedes van a tener. Por ejemplo, si ingresa solamente agua al depósito, entonces la concentración va a ser 0, y tendré una ecuación. Ustedes lo pueden trabajar con variables separables, pero ahí va a ser una solución donde la variable dependiente está afectada al logaritmo. Entonces, en cualquier situación, yo les recomiendo que utilicen la ecuación lineal, ¿no? Otra característica es que el volumen sea constante. Cuando estas dos velocidades de entrada y salida sean iguales, entonces también ahí el alumno puede ver que esto se puede trabajar como variables separables. No lo hagan de frente, en todos los casos, como una ecuación lineal. Ahí tenemos un problema, dice, un tanque contiene inicialmente 100 galones de agua salada, o sea, agua con sal, ¿no? Entonces defino, como están las unidades en libras, Cx de T, la cantidad de libras y de sal en un instante T de iniciado el proceso, ¿no? Lo estoy definiendo en minutos,
En ese tiempo t, el volumen del tanque va a ser el volumen inicial o el incremento de volumen. Dice, en un tanque que tiene inicialmente 100 galones de agua salada, obtenían disolver 50 libras de sal. Entonces acá le pongo B sub 0 igual a 100 galones. X de 0 es 50 libras. 50 libras. Una solución salina que contiene 2 libras de sal por galón, masa por nuevo volumen, es concentración. Entra al tanque. Entonces acá hay una concentración de entrada de 2 libras por galón. Ingresa a una razón de 2 galones por minuto. La velocidad de entrada va a ser 2 galones por minuto. Mientras que el tanque sale, la solución bien mezclada, a razón de 3 galones por minuto, ¿no? Entonces ahí tenemos primero el volumen final, en un tiempo t, B sub 0, que vale los 100 galones, más la velocidad de entrada, que es 2 galones, menos 3 galones por t. Entonces va a ir perdiendo el volumen, va a ir disminuyendo, ¿no? Y directamente vamos a la ecuación, ¿no? No lo tiene que hacer separado, o sea, acá multiplico, digo, la razón de cambio de X respecto al tiempo va a ser la concentración de entrada, que era 2, por la velocidad de entrada, que es 2, entonces 2 por 2, 4, ¿no? 4, menos la concentración de salida, que es X, entre el volumen final o la velocidad, ¿no? Ya tengo esto, paso al lado derecho, este X es un X minúscula, la misma variable que está acá, y ya tengo mi ecuación lineal. No lo trabajen con factores integrantes, directamente es X de t exponencial a la menos que estoy acá, este va a quedar, con este menos se hace más, y va a quedar entonces 100 menos t, acá está el cubo. Una constante capa, no confundirlo con concentración, integral de lo que aparece al lado derecho, y al lado derecho aparece solamente 4, por la exponencial elevado a esto de acá, que sale 100 menos t, integro, ¿no? Aumenta 1 menos 2, 4 entre menos 2, y probabilidad de que es menos 1 más 2, y esto queda aumenta una unidad a la menos 2. Ya tengo esto, y con eso entonces ya reemplazo. En tiempo cero había una masa de 50, ¿no? Entonces en tiempo cero, X de 0 es 50. Reemplazo acá para encontrar la constante 0. Una vez que tengo esto, reemplazo y ya tengo la solución particular, ¿no? Y después piden a los 60 minutos cuánto saldrá, entonces solamente se evaluar y se pide. Si alguien no tiene calculador, lo deja indicado nomás, ¿no? No tiene que estar haciendo las operaciones. El que tiene calculadora ejecuta. Dice, en el problema anterior, tómese la concentración de entrada de 1 libra por galón. Antes era 2, ahora es 1. La velocidad de entrada es 3. La velocidad de salida es 2. Entonces, por cada minuto se está ganando un galón. Entonces, el volumen final va a ser el volumen inicial, que era 100, más la diferencia de 3 menos 2, que da 1 por t, ¿no? Entonces, defino también la masa ahí, sea X de t libras, la cantidad de sal en el instante t minutos. Volumen final, volumen inicial, más el incremento de volumen, que ahora va a ser 1 acá, 100 más t, ¿no? 100 más t. Y acá está directamente, ¿no? Sin las unidades, ¿ya? Si ustedes han definido previamente todas las unidades, el volumen en galones, libras, todo, ya directamente ustedes van a la ecuación diferencial, ¿no? Y hasta acá. La razón de cambio de X respecto a t va a ser la concentración de entrada, que ahora es 1, por la velocidad, que es 3, menos la concentración con un tiempo t en la masa X de t, el volumen en ese tiempo, 100 más t, por la velocidad, que es 2, ¿no? Acá ya esto pasa a la derecha, y otra vez tenemos la ecuación diferencial, lineal, ¿no? Entonces tenemos X de t exponencial a la menos la integral de esta fracción, 2 sobre 100 más t, va a ser exponencial a la menos 2 logaritmo de esto, que queda 100 más t a la menos 2, acá, la concentración K, más la integral del Q, que vale 3, es
lo elevo a la menos 1, queda sigma t al cuadrado. Ahora le sumo 1 al cubo entre 3, me queda entonces sigma t al cubo. Ya está, puedo ejecutar si quiero, y ya le doy la condición, ¿no? La condición. En tiempo cero hay una masa de 50. Y ahí está todo, ¿no? A ver, ustedes vayan planteando el siguiente ahí. Ahí dice, un tanque hay 100 galones de agua salada que contiene 60 libras de sal disuelta, ¿no? Agua salada que contiene 3 libras por galón, masa o unidad de volumen, es concentración, ¿no? Fluye dentro del tanque a razón de 2 galones por minuto. Si la mezcla se mantiene uniforme agitándola, fluye fuera del tanque a la misma razón. Entonces, como ingresa a una cierta velocidad y sale a la misma velocidad, entonces el volumen se mantiene constante, ¿no? ¿Cuántas libras de sal hay en el tanque al final de 40 minutos? Y ahí dan un dato exponencial a la 0.8, exponencial a la 0.8 es 2.2255. Entonces definimos ahí, hay X libras de sal al cabo de t minutos, entonces si la velocidad de entrada y salida son iguales, el incremento de volumen es 0, por lo tanto la velocidad final va a ser el volumen del tanque, el volumen final va a ser el volumen del tanque inicial, 100 galones, ¿no? Y ya tenemos entonces la ecuación diferencial, ¿no? No se olviden que la concentración es 3 y la velocidad 2. Entonces, cuando yo ponga la derivada de x respecto a t, va a ser igual concentración de entrada 3 por la velocidad 2. Va a ser 6 menos la concentración final, la masa x entre el volumen, o la velocidad que también vale 2. Ahí tenemos la solución. Entonces, 2 por 3 menos 2 por la concentración x entre 100, ¿no? Acá yo le eché variable separable y acá, como les decía, no lo hagan así porque la variable dependiente va a estar afectada del logaritmo, ¿no? Luego van a tener que decir esto igual a exponencial y luego despejar. Entonces, si ustedes este menos x sobre 50 lo pasan al otro lado, van a tener la derivada de x respecto a t más x sobre 50 igual a 6. Y directamente entonces ya lo trabajan como una lineal y van a tener ya de frente la solución explícita. No va a tener esto acá de despejar, todo esto, sino la solución explícita. Y de ahí ya dan el dato, ¿no? El dato que les dan con tiempo cero al 60 para calcular la constante. Y luego ya se evalúa el 40 y va a salir esto, 40 entre 50, me queda 4 quintos, que es 0,8. Y justamente ese dato, E a la 0,8 era un dato. Ya reemplazo eso y multiplico y tengo esta respuesta. Como ven, no hay casi variaciones de esto. Sería bueno que ustedes lean el libro de Edward Paine, ¿no? El libro de Edward Paine
es un libro donde hay unos problemas de aplicación que le llaman problemas de cascadas. Pero esos problemas de cascada originan un sistema de ecuaciones, que todavía no estamos trabajando con sistema de ecuaciones, ¿no? Eso va a ser en la parte final del curso. Hace muchos años, en el 86, cuando yo estaba estudiando una maestría en sistemas, entonces el profesor planteaba un problema así de cascada. Era una parte de ecuaciones diferenciales, el curso, se llevaban 3 matemáticas ahí en ese tiempo, el primero, segundo, tercer ciclo, y en el primer ciclo el que dictaba era el profesor Escalante, que todavía está dictando en la Facultad de Ciencias. Él estudió doctorado en Francia, pero cuando fue a la facultad, entonces él desarrolló el curso de ecuaciones, ¿no? Entonces hubo una queja de parte de los alumnos. Él era solamente, hacía pura teoría, casi no resolvía problemas, ¿no? Y a lo más resolvía problemas matemáticos. Problemas matemáticos le digo a los problemas que ustedes pueden tener ahí, digamos, exagerados, y que yo le puedo decir, tienen esta ecuación, resuelvan esta ecuación diferencial, ¿no? Como es el Macarenco, por ejemplo, de sus 1000 problemas, casi 950 son expresiones matemáticas. Simplemente dice, resuelva la siguiente ecuación. Le enseña diferentes técnicas para resolver, pero uno no sabe de dónde vienen esas ecuaciones, dónde se aplican, ¿no? Entonces uno va a salir experto resolviendo ecuaciones, pero no sabiendo modelar, ¿no? Ese es un poco de falla del libro de Mascarenhas. Quizás ahí ese libro es complementario a otros libros teóricos que tienen allá, ¿no? Porque ese libro es el que vino hace mucho tiempo acá al Perú, y se utiliza porque es muy versátil. Cuando yo quiero atacar un tema, digamos, se me ocurre trabajar con ecuaciones lineales. Hablo el título de ecuaciones lineales, entonces ahí explico un poquito, desarrolla, deduce, y luego resuelve 2, 3 problemas matemáticos. Y ahí pasa otro tema y va formulando, ¿no? Pero tiene pocos problemas de formulación. A estos enunciados que le digo, que están ahí, les digo problemas de formulación. Entonces, un complemento ideal es el libro de Spille, que tiene buena teoría y tiene bastantes problemas propuestos. Pocos resueltos, pero bastantes propuestos que ustedes pueden complementar, ¿no? Pero después han aparecido ya otros libros, pero yo siempre tengo ahí a la mano el Spille, el Edward Payne, ¿no? Dependiendo si yo quiero ir a la parte matemática, ya sé qué libros tengo que agarrar el Morris, ¿no? Si quiero ver un poco y con cierta rigidez y con aplicaciones interesantes, agarro el Kaplan. Hay varios libros, ¿no? Y algunos libros modernos, digamos. Bueno, entonces el profesor, cuando vino a la práctica, llevábamos nosotros en la maestría ahí en la facultad, maestría en sistema, más de 40 alumnos, creo que éramos como 44, 46, de los cuales solamente aprobamos 4, ¿no? Yo saqué 20, pero ¿por qué? Porque yo estaba en ritmo, yo dictaba el curso en la facultad, entonces, y dictaba el curso yo desde el año 82, empecé a dictar este curso, entonces, y al año dictaba 2 veces, entonces ya hasta el 86 que llevé eso, ya había dictado varios ciclos, entonces conocía todo, y el profesor ponía problemas de lo que se había desarrollado en esos años en el departamento de matemáticas, entonces para mí no era novedoso, ¿no? Pero solamente 46, 4 aprobados, ¿no? Hasta ahí la gente no dijo nada, pero cuando vino el parcial, eran solamente 2 prácticas y 2 exámenes, vino el parcial, otra vez aprobamos solamente 4, y yo volví a sacar 20, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el profesor? Propuso 5 preguntas para 4 puntos cada uno de ellos, puso 2 expresiones matemáticas, resuelvan las ecuaciones, y 3 problemas. El primer problema era un circuito eléctrico, de lo que hemos visto al principio, solamente un circuito RL, en serie.
lógicamente yo había llevado más de 5 o 7 cursos de circuitos eléctricos para resolver diferentes formas de problemas, ¿no? Con Laplace, por todo. Entonces lo que puso el profesor ahí, yo lo hice en 5 minutos. Entonces, fue el primer problema que yo escogí. Ya tenía ya mis 4 puntos. Escogí después el problema geométrico. Cuando yo dicté el curso en el departamento de matemáticas, no había parcial que no hubiese un problema geométrico. ¿Ya? Todos los parciales venían problemas geométricos. Entonces yo ya había visto, tenía destreza. Entonces fue el segundo problema que también lo hice casi en 5 minutos. 5, 8 minutos. Entre los dos ya tenía yo casi 15 minutos. Ya había hecho ya 2 preguntas y tenía 8. Inmediatamente me fui a las 2 expresiones matemáticas, ¿no? Entonces ya un poquito cierta dificultad, tenía sus artificios o problemas, pero yo ya tenía experiencia. También hice eso. Creo que entre esos 4 problemas yo lo hice cerca de 50 minutos, un poco menos, ¿no? Entonces yo ya veía que tenía 16 de nota. Y el otro problema sí demoré bastante. Yo había leído ese problema, sabía más o menos cómo hacer el problema, pero me faltaba una condición para terminar el problema, ¿no? Y entonces ahí la solución sí era bien fácil, era una de variables separables, ¿no? Una de variables separables. El problema era que se tiene 2 puntos que no están en la misma vertical, en diferentes posiciones, punto A y otro punto por acá, y lo que se quiere es encontrar la trayectoria para que una bolilla de peso despreciable llegue en el menor tiempo, ¿no? Ese era el enunciado del problema. Entonces yo más o menos sabía que se resolvía por energía, todo, entonces planteé mi problema de energía, y así estuve más o menos casi cerca de media hora, ¿no? De los 50 que había pasado, ya tenía casi media hora, o un poquito menos, ¿no? Entonces me faltaba una condición hasta que me acordé, ¿no? Ya comencé a resolver y hice el problema. Y cuando entró la nota me saqué 20, ¿no? Pero como digo, otra vez 4 aprobados. Y los alumnos protestaron de la maestría porque el profesor casi no había hecho problemas de desarrollo, de formulación, ¿no? Y mucha gente venía después de haber estudiado bastante tiempo, había terminado su carrera, y esto se hace en el 4º ciclo, se hacía en esos tiempos también. Entonces estaban trabajando y la mayoría eran de sistemas, otros eran de otra rama de ingeniería, electrónica, todo, pero estaban trabajando, entonces ya no era tan usual el uso de las matemáticas, ¿no? Y pidieron su cambio y cambiaron al profesor, ¿no? Entonces ahí, a medio ciclo, ya nos trajeron a otra profesora de ciencia, hasta ahora me acuerdo su nombre, con ella sí ya saqué promedio 16, ya no saqué 20, ¿no? Era la doctora Anita Kaniyama. Entonces Anita Kaniyama había hecho su doctorado en Estados Unidos, pero era una matemática aplicada para ingeniería de sistemas, ¿no? Hacía teoría de grafos, todo lo que, parte de las cosas que ven en matemática discreta, comenzó a explicar. Lógicamente esas cosas que dictaba la profesora nunca la había visto yo, ¿no? Era de ciencia, pero al menos me inserté y tuve más o menos un poco más de 16 de nota en ese curso, ¿no? Pero esa es la anécdota, que hay profesores que no hacen problemas, pero cuando viene la práctica o el examen, ahí ponen la formulación, ¿no? Por eso ustedes tienen que tener una mixtura, ¿no? Leer problemas, donde hay bastantes problemas resueltos, diferentes, también es el libro de la colección Chao. Ahí también hay ciertos problemas resueltos interesantes, entonces sería bueno que ustedes vayan haciendo un compendio de diversos tipos de problemas. Ustedes revisan el libro de Casey, el volumen 1, Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, sobre todo las versiones modernas que ha sacado, ahí también tiene buenos ejercicios, ¿no? Una vez que ya se formuló, ya la situación es más fácil. Esto paso al otro lado. Razón de cambio que respétate.
más x sobre 50 igual a 6. Y de ahí no lo resuelvan como variable separable, ¿eh? Sino resuélvanlo como ecuación lineal. En todos los casos le va a salir mucho más fácil. Y esas son las variantes. Entonces yo le estaba diciendo el comentario de las cascadas. Y acá en el libro tengo alguna conexión de dos tanques, ¿no? De dos tanques. Cuando yo hice mis prácticas preprofesionales hace mucho tiempo, cuando estaba en el sexto ciclo, o octavo ciclo, porque hice dos prácticas, sexto y octavo ciclo, no me acuerdo en cuál de ellas, me mandaron por ahí en Paramonga a ver una fábrica que hay de alcohol, y eran unos tanques, ¿no? Y los tanques se retroalimentaban, y había una falla eléctrica ahí. Y entonces ahí vi ese proceso, pero como estaba corto tiempo en esa planta, menos de un mes, y después me pasaron a otra de fabricación de papel higiénico, una planta automática, ¿no? Control automático, ya dejé. Y cuando vino esto de la maestría, era esos tanques, ¿no? Esos tanques, y lo vi recién en ese libro, en el libro de Edward Payne. En un depósito hay cilindros de disolución acuosa que contienen 10 kilogramos de sal. En este depósito se vierte agua con una velocidad de 3 litros por minuto. ¿Ya? Entonces acá el volumen inicial, 100 litros, y X de sub 0, 10 kilogramos de sal. Se vierte agua, entonces la concentración es 0, ¿no? No hay nada de más de sal. Concentración 0 con velocidad de entrada de 3. Y se expulsa la mezcla con velocidad de 2 litros por minuto. La concentración se mantiene homogénea removiendo el agua. ¿Cuánta sal habrá en el depósito después de transcurrir una hora? ¿No? Entonces este problema tiene ya una pequeña variante respecto a las anteriores. Definimos, no se olviden, la variable x de t en kilogramos, la cantidad de sal transcurrido en un tiempo t minutos de iniciar el proceso. En ese instante, el volumen se aumentará, ¿no? Acá, fíjense, ingresa con una velocidad de 3 litros por minuto y sale 2 litros por minuto. Por cada minuto gano 1 litro. En t minutos ganaré t litros, más los 100 que está acá. Entonces la velocidad final va a ser 100 más la diferencia, velocidad de entrada menos velocidad de salida por t. Entonces esto de acá, 3 menos 2, 1, y ya tengo el volumen final en cualquier tiempo, es sigma t. Acá hay que calcular la masa, pero es la concentración, perdón, masa entre volumen, X sobre sigma t. Esta es la concentración de salida en el tiempo t. Y nos vamos a la ecuación diferencial, ¿no? Acá está. Directamente ustedes pueden plantear esta ecuación diferencial. Es la razón de cambio de X respecto a t va a ser la concentración de entrada. Como dice que ingresa agua, algunos libros dicen agua pura también, esto es 0, por la velocidad de entrada 3, menos la concentración de salida en el tiempo t, la masa x de t entre volumen sí más t, por la velocidad de salida que es 2. Entonces, ya tenemos acá, esto también fíjense que es de variables separables, y yo lo he hecho de variables separables, ¿no? Pero vuelvo a repetir, para que no tengan así con logaritmo la incógnita, háganlo de frente como lineal. Esto lo pasan al otro lado, entonces tengo la razón de cambio de x respecto a t, más 2 sobre sí más t por x igual a 0. Entonces cuando pongo el x de t, ya me va a salir x de c exponencial a la menos la integral de 2 sobre 100 más t, entonces me sale menos
2 logaritmo de psi más t, me queda entonces psi más t a la menos 2. Abro un paréntesis, una constante k más la integral. Pero al lado derecho no hay nada, es 0, entonces esa integral va a valer 0, ¿no? Y ya tengo entonces la variable despejada, y le va a salir de frente esta expresión. Ya de ahí aplico los datos. Inicialmente había una solución acuosa de 10 kilogramos en tiempo 0, para allá la constante 0. Entonces todos los problemas son muy parecidos. Y solamente hay una variante. Acá, por ejemplo, dice, ¿en qué instante el tanque comienza a contener solamente agua? ¿No? ¿En qué instante? Uno que hemos visto es volumen final, volumen inicial, incremento de volumen, incremento de velocidad por tiempo, entre 300, entre 300 ahí, y ya tengo esto, ¿no? La masa, la concentración en tiempo t, más este volumen, y ahí planteamos, ¿no? Acá también intentando pide 0, entonces va a ser agua pura, ¿no? Que tiene un depósito de 1000 litros. Acá tiene la capacidad del depósito, de capacidad de 300 litros de salmuera, ¿no? Y contiene 10 kilogramos de sal. Se sabe que un instante dado ingresará agua pura, que está ingresando agua pura a razón de 15 litros por minuto, ¿no? La concentración 0 o la velocidad menos la concentración de salida, x entre 300 más 5t, por la velocidad de salida, ¿no? Ya está. Y resuelvo otra vez, acá se lo he hecho con variables separables, ustedes hagan como lineal, más rápido. Ya se evitan de usar logaritmos, todo, de frente sale x en función de t, y está saliendo esto de acá. Allá la constante, en tiempo 0 hay 10 kilogramos de sal, reemplazo acá, y ya tengo esto acá. Es la masa en cualquier instante. Si me pidiese la concentración, no se olviden que en un tiempo t, no se olviden que la concentración es esta masa entre el volumen, ¿no? Acá está, la concentración es el X hallado entre este volumen que está acá, ¿no? Ya está, ahí está la concentración. Y en una hora, la parte B, agua pura, ¿no? Entonces cuando comienza a derramarse. Cuando llega a los 1000 litros, ¿no? Acá este problema interesante, lo encontré en el libro de Kells, ¿no? El libro de Kells, ecuaciones diferenciales. Entonces, dos recipientes están conectados de tal manera que del primero puede pasar al segundo una salmuera a razón de 2 litros por minuto, y del segundo al primero, simultáneamente, un decalitro por minuto. En el momento de iniciarse el proceso de intercambio de salmueras, tiempo 0, el primer recipiente contiene 1 hectolitro de salmuera, que contiene 20 kilogramos de sal, y en el segundo recipiente 1 hectolitro de agua pura. Entonces, entonces definimos como son dos tanques, digamos la masa que hay en el tanque 1 va a ser X, la masa que hay en el tanque 2 va a ser Y. Inicialmente X de 0 es 20 kilogramos. Inicialmente en el segundo tanque Y sub 0 va a ser 0, pero la masa que hay en todo ese sistema es 20 kilogramos. Entonces en cualquier instante voy a tener que X más Y va a ser igual a 20, ¿no? X más Y igual a 20. Ahí más o menos he hecho un esquemita de esto. Dice, sea X de T y de T la cantidad de sal que habrá en los tanques 1 y 2 al cabo de 3 minutos. De modo que siempre se cumple esto de acá. Entonces yo tengo acá el recipiente 1 y acá recipiente 2, ¿no?
acá la cantidad de sal. En un tiempo t, estoy diciendo que esto es x de t y esto es y de t y su suma vale 20. Volumen final es el volumen inicial. Había un hectolitro acá y decía listo. Tiene un hectolitro que contiene los kilogramos de sal y ya tenemos, ¿no? Acá está. Del primero sale 2 decalitros por minuto. Entonces, el hectolitro tiene 10 decalitros, ¿no? Entonces tengo que uniformizar ahí las unidades. Y del segundo va al primero a 1 decalitro. ¿No? Entonces acá tener cuidado en eso. Del primero al segundo 2 y del segundo al primero 1, ¿no? Ya está. Entonces, acá están los dos tanques, están interconectados, ¿no? Entonces, esto va con 2 acá a este tanque. Y de acá sale 1 que llega acá, ese 1 decalitro, ¿no? Entonces, vamos a ver, para este tanque, inicialmente tengo 10 decalitros y el incremento ingresa 1 y sale 2, está perdiendo. Entonces, el volumen va a ser 10 menos T, 10 menos T. En cambio, el volumen en un tiempo T acá ingresa 2 y sale 1. Este está ganando 1 decalitro. En T minutos, T decalitros, ¿no? Entonces va a ser 10 más T. Entonces acá tenemos el volumen final de esto, 10 menos T, volumen final 10 más T. Las concentraciones de cada uno de ellos en el tiempo T. Entonces va a ser la masa X entre el volumen 10 menos T. Acá la masa Y entre ese volumen final. Entonces, para el tanque 1, ojo, para el tanque 1 me están pidiendo, aplicamos nuestra ecuación diferencial. La razón de cambio de X respecto a T, ojo, la derivada de X respecto a T es igual a la concentración de entrada. La concentración de entrada viene a ser la que está acá, ¿no? Esa concentración X sobre 10 menos T por la velocidad de entrada que va a ser 1, menos la concentración de salida, ¿no? La concentración de salida. Al revés, ¿no? La concentración de acá es esta concentración. Acá está saliendo esta concentración y es la que va a entrar acá. Con la velocidad 1, ya planteamos eso. Acá está, para el tanque 1. La razón del cambio de X respecto a T es la concentración de entrada, pero esta concentración de entrada es la concentración de salida del tanque 2, ¿no? Por la velocidad de entrada que viene a ser 1, menos la concentración de salida, ¿no? Viene a ser, ya eso está arriba, acá está X sobre 10 menos. Acá ya tenemos la ecuación diferencial, y entonces esto sería un sistema de 2 ecuaciones por 2 incógnitas, pero en este caso particular, acá he planteado también la otra, para el tanque 2 que no pide, es la concentración del tanque 1 con la velocidad 2, concentración de salida con esa velocidad 1. Entonces tengo esto, pero me piden solamente para X. Entonces acá tengo 2 variables, pero yo sé que X más Y vale 20. Por lo tanto, este Y va a ser 20 menos X, ¿no? Y trabajo en esta ecuación. Acá está entonces X más Y vale 20, Y vale 20 menos X y reemplazo, ¿no? Esta era la derivada de X respecto a T, acá era Y, y es 20 menos X, y ya tengo entonces una ecuación diferencial lineal, ¿no? Ahí está. Y a partir de ahí ya se sigue la secuencia. Este es el problemita diferente que he visto. Todos los demás lo trabajaban así como leí los otros 3 problemas,
pero esto tenía su particularidad, pero esto podría ser como un inicio de una motivación para ver sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Vamos a ver la parte final, diferentes métodos de solución. Pero ya acá ya se convirtió en una variable y ya resolvemos el problema, ¿no? Lo he hecho con fuerzas de frente, ustedes hagan uso de la fórmula y obtienen su solución. Ahí hay varios problemas, entonces, ya estos problemas son como tres. Cuando estamos dictando el curso, esto lo hizo la profesora Irma Inga, ¿no? No sé si fue creación de ella o lo sacaría de algún libro. Yo particularmente no lo he encontrado en otros libros. Salvo, como les decía yo, en el libro de ecuaciones de Warpine, que hace un sistema de tanques, ¿no? Que le llaman de cascada. Es el único libro que he visto de ecuaciones bastante interesante y eso me hizo recordar cuando yo estaba practicando, ¿no? Hace muchos años. Ya los demás son parecidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se pusieron algunos problemas acá en la facultad, que como le digo, estos problemas fueron de creación o de repente de alguna fuente que sacó la profesora. Dicho sea de paso, la profesora Irma Inga, que fue mi jefe de práctica ahí en la facultad al inicio, cuando llegamos el 84-2, solamente éramos 4 profesores. La profesora Lourdes Cala, que está dictando, la profesora Celestina Peña, que ya falleció, el profesor Zuluaga, el actual decano, también dictaba matemáticas conmigo, y quienes hablan. Fuimos los 4 profesores que llegamos. Teníamos escasez de profesores de matemáticas, ¿no? Igual que física, igual que química. Poco a poco nos fueron dando apoyo con jefe de prácticas, todo, y ahí entró la profesora Irma Inga. Ella fue primer puesto en su promoción en ingeniería industrial. Yo recuerdo que le decía que no se quede en la UNI, porque es bonito, todo te va a gustar y no te vas a ir, pero económicamente no resulta. Entonces, y eso se ve con todos los profesores que me anteceden, que se han jubilado todos, sus pensiones son muy pobres, no alcanza para sobrevivir posteriormente. No es así como que si ustedes trabajan en un sector privado, entonces van a tener CTS, van a tener 14, 16 sueldos, ¿no? 16 sueldos si trabajan en minera, petrolera, o cualquier otro sitio, y van a tener ustedes, por ejemplo, viene 28 de julio, si están ganando 10.000 soles, por decir, el 28 de julio le dan otros 10.000 soles. En diciembre ganan sus 10.000 soles, otros 10.000 soles, tienen 20.000, entonces así cómodamente, si tienen hijos pequeños, pueden disfrutar, pasearse, ¿no? Apoyar a la familia, a la mamá, ¿no? Tener sus comodidades. Pero ¿cuánto nos dan a nosotros de gratificación? Nos dan 300 soles. ¿Eh? Ojo, 300 soles. Cuando voy a comprar un juguete para mi nieto, no me alcanza los 300 soles, ¿no? Y yo tengo 3 nietos, entonces ya estoy en déficit, ¿no? Y así entonces siempre ha ocurrido. Debemos ganar más, pero el Estado no cumple nuestras obligaciones de hace más de 30 años, ¿no? Entonces yo le decía a ella, como la veía con bastantes condiciones, entonces le decía, no te quedes en la universidad, va a ser bonito, todo, pero la parte económica no va a ser buena, ¿no? Y lo decía yo con experiencia porque a mí también me gustó y me quedé, ¿no? Ya tengo más de 40 años enseñando y me quedé. Entonces ella no me hizo caso, bueno, pero sí se casó con Emerson Carranza, con su familia, todo, y entre los dos podían sobrellevar un poco más, ¿no? Entonces ella era muy creativa y creó, enseñaba conmigo cálculo integral, ¿no? Esto inicialmente se hacía en cálculo integral, en las 2 últimas semanas se hacía una pincelada de ecuaciones diferenciales, no como las 7 semanas que estamos desarrollando hasta ahora, sino pinceladas en 2 semanas para que pueda resolver problemas de reacciones químicas, salmuera,
problemas geométricos, ¿no? Y entonces ahí fue que nació estos problemas en cálculo integral. Y luego ya yo lo he acomodado para mi libro de ecuaciones, ¿no? Bueno, ahí ven ustedes ya, hay varios problemas de cascada, ya usted lo lee. Y si ven prácticas, cada vez ha venido problemas de cascada, ¿no? Que dicho sea de paso, se transforma en ecuación de una sola variable, ¿no? Eso sería entonces los problemas de Salmuera. Entonces, en base al SPIE, en base al HELS, el primer problema que he mostrado es el HELS. También yo hice algunos problemas que están acá, ¿no? Basados en esa forma, pero que no hay en otros libros cuando ustedes trabajan problemas de Salmuera. Acá viene otra aplicación, ¿no? Problemas de crecimiento y decaimiento, reacciones poblacionales, problemas de epidemia. Dice que en esta sesión va a haber varias subsesiones que tienen problemas de aplicaciones distintas, pero cuya solución es la misma, ¿no? Dice, algunos se resolverán en el texto porque comprenden ideas no estrictamente matemáticas o bien principios en los cuales no todo el mundo está familiarizado. Todos estos problemas son importantes porque dan ideas acerca de los orígenes de las ecuaciones diferenciales. Entonces ahí recomiendo el estudiante que desea aprender de dónde vienen las ecuaciones diferenciales y cómo se usan, debe prestar especial atención a estos problemas, ¿no? Resolver problemas diversos. Entonces, normalmente la ecuación diferencial es que la razón de cambio con respecto al tiempo es proporcional a la cantidad presente en ese instante, ¿no? Esta ecuación matemática, que es bastante sencilla, lo van a ver para diversas aplicaciones, ¿no? Diversas aplicaciones. Esto dice, funciona como modelo matemático en una considerable gama de fenómenos naturales y se interpreta ya sea como la razón de cambio de una cantidad con respecto al tiempo es proporcional a él. Y ahí está su solución en tiempo cero, ¿no? Entonces acá hay bastante problema de aplicación. Dice evaporación, crecimiento de población, eliminación de medicamentos. Esto encontré en un libro muy antiguo, donde había aplicaciones a medicina, ¿no? Ecuaciones diferenciales, interés compuesto, desintegración radiactiva. Hace muchos años, el interés que uno ponía en el banco y se capitalizaba anualmente, después semestralmente, mensualmente, y después ya instantáneamente, ¿no? Y ahí entran las ecuaciones diferenciales. ¿Alguien sabe qué cosa es una bolita de naftalina? ¿Alguno de ustedes sabe qué es una bola de naftalina? Seguramente ya no lo usan en casa, pero antiguamente esta bolita de naftalina era para evitar que las polillas hagan daño a la ropa, ¿no? Entonces en los roperos le ponían unas bolitas esféricas color blanquecino y después aparecían unas tabletas, ¿no? Pero inicialmente eran unas bolitas que lo ponían ahí en el ropero y entonces ese olor espantaba las polillas y ya no pasaba ningún peligro. Pero si ustedes observaban, conforme pasaba el tiempo, reducía su volumen, cada vez se hacía más pequeñita esa bolilla, ¿no?
Dice, supongamos que se ha observado que una bola de naftalina para combatir la polilla de radio 1 centímetro se evapora de tal forma que después de 6 meses de uso, su radio ya no es más que de 1 centímetro, ¿no? Exprese el radio de la bola en función del tiempo. Para resolver este problema, dice, hagamos una suposición física, puesto que el problema no es puramente matemático, ¿no? Pero realmente, a veces usted va a tener fenómenos que no hay una, digamos, una expresión matemática, pero bajo ciertos supuestos ustedes pueden simular ese comportamiento matemático, ¿no? Y cada uno puede tener diferentes opiniones para poder encontrar eso. Yo le estaba hablando de ese problema que puso el doctor Escalante en ese examen parcial de la bolilla. Y como le decía, yo había leído ese problema una sola vez y cuando vi la solución era un problema bastante interesante y me llamó la atención, pero como no era conocido en los libros, ya pasó más de 6 años y me vuelven a preguntar ese problema, ¿no? Y más o menos recordaba la forma de cómo resolverlo. Después ya adquirí un libro que se llama Ecuaciones diferenciales con referencias históricas. El autor es Simon, ¿no? Simon. Y ahí está ese problema deducido, ¿no? Primero hace un comentario de más de 3 páginas, todo, y la referencia que hace es que ese problema fue planteado en la antigüedad y fue resuelto por 5 o 6 matemáticos de nivel internacional en esas épocas, ¿no? Estamos hablando de 1600, 1700. Pero quien resolvió el problema de la forma más elegante fue Bernoulli, quien propuso el problema. Quien propuso el problema. Ese es, les dije que yo mañana voy a la uni y voy a dejar en la fotocopiadora ese material, ¿no? Entonces ahí está resuelto ese problema, bastante interesante. Y se van a dar cuenta que más es el comentario y ya la solución es bastante sencilla. Entonces, de la observación de esto, podemos decir que la variación del volumen respecto al tiempo va a ser proporcional al área de esa bolilla, ¿no? Es decir, de la esfera. Entonces, planteamos nuestra ecuación y ahí tenemos, ¿no? Esta sería la ecuación entonces diferencial. B es el volumen, S es la superficie de la esfera, y la variación de volumen respecto al tiempo es igual. Yo le he puesto menos K por S. Si ustedes ponen K por S, también funciona, ¿ya? No se preocupen que se puede cometer error o no. Normalmente decimos que es proporcional. En ese caso uno piensa que va a crecer, ¿no? Si pongo así, entonces cuando pongo K por S y aumenta, se supone que K va a ser positivo. Pero en cambio, en este caso, como va a disminuir, entonces el K le va a salir negativo, ¿no? El K le va a salir negativo. Estoy hablando, si ustedes solamente ponen la variación de B respecto al tiempo, igual a K por S. Entonces, en ese caso, cuando resuelva el problema, el K le va a salir negativo. Entonces, ya con la experiencia, cuando yo veo que disminuye, le pongo menos K por S. Entonces ya cuando yo pongo menos, el K que voy a resolver me va a salir positivo, ¿no? Pero si ustedes ponen igual a K por S, cuando resuelvan, el K le va a salir negativo, ¿no? O sea, en otras palabras, no va a haber dificultad que uno plantee con menos o con más. Si ustedes ven, les había mencionado, ojo, y quise saber si ustedes van escuchando la clase. Recuerden que yo les hablé del problema 117 del libro de Macarén, ese que dice la temperatura, ¿no? El problema de enfriamiento.
ese problema parecido lo escogió la profesora Gladys, ¿no? Entonces yo no había desarrollado en clase teórica ese problema. Pero como vi, entonces quise saber si ustedes son muy aplicados, escuchan las indicaciones. Entonces, por eso que lo propuse en la práctica, ¿no? Entonces, acá está el problema, en el Macarenco, el problema 37, y dice, el problema 117. Según la ley de Newton, la velocidad de enfriamiento de un cuerpo en el aire es proporcional a la diferencia entre la temperatura T del cuerpo y la temperatura T sub cero del aire. Si la temperatura, ya punto seguido, ¿no? Entonces, cuando yo escribo ahí, pongo la razón de cambio de T respecto al tiempo es igual a K por la diferencia T de T menos T sub cero. Esa es mi ecuación diferencial. Y cuando resuelve Macarenco, no resuelve, sino cuando pone su respuesta, el K le sale negativo. En cambio, yo en mi solución, yo le pongo menos K por paréntesis, T de T menos T sub cero, y cuando resuelvo, el K me sale positivo, pero sale la misma respuesta. Entonces después ya viene el enunciado, ¿no? Si la temperatura del aire es de 20 grados centígrados y el cuerpo se enfría en 20 minutos desde 100 grados hasta 60 grados, ¿dentro de cuánto tiempo su temperatura descenderá hasta 30 grados? Este mismo problema se los envié resuelto también. Ustedes buscan la foto, problemas de Macarenco, que están numerados ahí. Hay varios problemas, están de los problemas geométricos, todo. Van a buscar el 117 y ahí está resuelto el problema, ¿no? Similar al problema en la práctica. Entonces quise saber si todo. Y voy a justificar, voy a darme cuenta que por lo menos va a haber un alumno que no ha hecho ese problema, ¿no? Porque ese problema ya se ha puesto antes parecido, y a veces el alumno que no lee comienza a aplicar una regla de tres simples, ¿no? Cosa que no es así. Bueno, ahí tenemos entonces el volumen de una esfera, es 4 pi tercios r cubo, el área de la esfera, 4 pi r cuadrado, ¿no? Entonces reemplazo ahí, en la ecuación diferencial, la derivada respecto al tiempo del volumen, que sale entonces esta potencia, pasa a multiplicar, me queda 4 pi r cuadrado, y que sale igual que el área, ¿no? O sea, al lado izquierdo tengo 4 pi r cuadrado por la derivada del radio respecto al tiempo, y a la derecha tengo menos K por el área. Y ahí está saliendo el área del factor común. Cancelo, cancelo, y ya tengo entonces R cuadrado, acá también hay R cuadrado, se va, y tengo la derivada de R, va a ser igual a menos K. Entonces ya integro, y me queda que el radio tiene esta forma, ¿no? Va disminuyendo. Entonces, R de 0 es 1 centímetro, entonces ya acá pongo R de 0 igual a 1, C igual a 1, ¿no? Acá R de 0 igual debe ser ahí, ¿no? Igual. Acá le falta el igual. Igual a 1, y ahí C vale 1 y reemplazo, ¿no? Tengo esto acá. Y con otro dato, debo tener para encontrar el valor de K. Habla algo de medio centímetro, algo ahí. Cuando pasa 6 horas, creo dice, entonces no es más que medio centímetro. Entonces ahí pongo, reemplazo, ya tengo el valor de K, y esta es la ecuación, ¿no? Entonces es una variación lineal, ¿no? Una recta determinante negativa. Ahí dice, supongamos que la evaporación hace que una gota esférica de agua disminuya su volumen a una tasa proporcional al área de la superficie. Entonces este problema es idéntico al anterior, por eso que directamente tengo esto de acá.
Entonces el mismo modelo y la misma solución, ¿no? Como no hay datos, queda ahí nomás. Cuando no pasa nada de tiempo, el radio es R sub 0, que estoy dando como un parámetro, ¿no? En función de esto, evalúo y ya tengo la constante, ¿no? Y ya tengo eso de ahí. Dice ahí, ahí es el tiempo que tardaría una gota de radio en evaporarse. Este es el radio que va disminuyendo y se va a evaporar cuando el radio vale cero, ¿no? Entonces, cuando el radio vale cero, le evalúo acá igual a cero y ahí sale el tiempo. Problema sencillo. A ver, otro problema. Por ejemplo, esto pueden ver ustedes para los economistas, la tasa de interés compuesto instantáneamente, ¿no? Algunos ya de frente ponen acá C capitalizado, C sub 0 por la exponencial, ¿no? Pero viene de una ecuación diferencial. Desde cuando nació su primer hijo, una pareja depositó en una cuenta de ahorros $5.000 bajo interés compuesto continuo al 8%. Se dejó que se acumularan los intereses devengados. A cuánto ascenderá la cuenta en el 18º cumpleaños del niño, a los 18 años, ¿no? Entonces, tenemos esa fórmula. Capital inicial $5.000 al 8% anual, ¿no? Entonces 0.8, y tenemos la solución de esto, ¿no? Lógicamente tenemos que plantear nuestra ecuación diferencial, ¿no? Esto es la ecuación diferencial, esto es su solución, ¿no? Y ahí ya ponemos ya los datos, ¿no? Una vez que tengo el capital acumulado, entonces pongo a los 18 años, ¿no? Pues tengo la 18 y reemplazo. Ahí está el problema de poblaciones, de epidemias, crecimiento de poblaciones. Me llamó la atención el ciclo pasado. No recuerdo si es el ciclo pasado o el anterior, ¿ya? Pero ha sido uno de estos dos ciclos. Por eso puso un problema de poblaciones y más del 30% de alumnos hizo la misma solución. Y yo no había hecho este problema. ¿Ya? Yo estaba hablando de los alumnos de mi salón. No había deducido esto. Y entonces todos los alumnos me pusieron de frente esta respuesta que está acá, ¿no? Que es cierto, ¿no? Para los que conocen, pero todos resolvieron igualitos. Entonces, acá me quedan dos cosas, porque los alumnos ya sabían el problema, pero aún sabiendo el problema, normalmente uno tiene diferentes formas de redactar, ¿no? Pero todos lo mismo. Lo pasaba al siguiente paso, igualito todo. Entonces, eso también me da que pensar que algunos alumnos están copiando de otros, ¿no? Y eso agarré a un alumno de cálculo integral. Él no había dado unas prácticas y después las dos últimas prácticas sacó nota 17, sacó 16 creo, y no había dado las primeras prácticas. Y tenía parcial, entonces yo comienzo a ver, y como no tenía ni primera, segunda, y yo no tenía parcial tampoco, y comenzó a sacar nota bien alta, final también, eso me llamó la atención, ¿no? Aunque sí he tenido alumnos en este curso, justo ha sido, por ejemplo, eh, compañero de estudio de mi hijo en el colegio,
Yep, se apellía un chinito, y muy bueno, me dice mi hijo que era el mejor de matemáticas, ¿no? Era el que destacaba lejos. Eran 4 los que destacaban, pero en matemáticas, pero este chinito destacaba mucho más. Cuando yo el curso de ecuaciones, pasó en nota alta, me puso 20 en el parcial, las prácticas primera y segunda, creo 18 y 19. Eh, creo que, no me acuerdo si dio el final, algo así. No, no dio el parcial, dio el final y sacó 20, ¿no? Entonces, le comento a mi hijo que está muy bien, pero le falta dar un examen SUSTI porque no tiene nota del parcial. ¿Sí? Y, me dice, y ahí es donde me cuenta mi hijo que era muy bueno, ¿no? Y no dio el SUSTI, y se quedó así. Si él hubiese dado el SUSTI, por lo menos hubiese sacado más de 10, porque normalmente el SUSTI es 60% de la segunda parte y 40% del contenido de lo que estamos haciendo. Entonces, si sacó 20 en el final, entonces a ese 60%, por lo menos debería sacar más de 12, ¿no? O 12 como mínimo, más lo que podía hacer de la primera parte, sobrado levantaba, y no descuidar su promedio. A veces el promedio es fundamental para que consigan una beca, todo eso, ¿no? Entonces, este jovencito, por ejemplo, se ha quedado, ya no es tan jovencito, ¿no? Está bordeando los más de 36 años, 37, se ha quedado con una carrera inconclusa. Se habrá quedado más o menos por el 7.º ciclo. Le falta poquito, está trabajando ya, y, y no termina su carrera, ¿no? Entonces ustedes no hagan eso, ustedes son jóvenes, traten de avanzar lo más que puedan, cosa que así termina muy joven y ya después pueden trabajar, estudiar una maestría, un doctorado, ¿no? Pero no dejen inconcluso. Si lo dejan, va a ser bien pesado que ustedes retornen. Les comento porque yo también tuve otro alumno, amigo, Oscar Santa Cruz. Oscar Santa Cruz creo que fue eh, ingreso 90 y tantos, creo, y trabajó conmigo en una compañía importadora de computadoras. Justamente cuando llevaba el curso de ecuaciones diferenciales, ahí lo conocí, y era muy hábil. Y lo invité para que vaya a la compañía, ¿no? Y entonces fue la persona que más destacó en ventas, ¿no? Nosotros traíamos computadoras de Estados Unidos, y donde antiguamente esas computadoras, le habrán comentado el profesor que edita algo de esto, una microcomputadora que llegó acá al Perú costaba $10.000, si era japonesa o IBM. Esas fueron las primeras que llegaron acá, $10.000. Y la capacidad de memoria era tremendo y fabulosa. Era 256K de memoria. Con esas 256K de memoria hacíamos maravillas con eso, ¿no? Entonces, él fue nuestro vendedor de estrella. Entonces yo le decía, Oscar, no descuides tus estudios, está bien que ganes esto, porque trabajaba y ganaba comisiones por venta, se iba al extranjero a vender, era buen capacitor, teníamos convenios con la PIC, capacitamos a la PIC, capacitamos a un montón de instituciones, y él iba dejando su curso, no dejes, Oscar. Y, por ejemplo, ya en el 6.º ciclo comenzó a faltar mucho, ¿no? Y yo veía sus notas y sacaba investigación operativa, en ese tiempo se llevaba 3 investigación operativa, 1, 2 y 3, se sacaba 20, pero después no daba el final, jalado, ¿no? Y así. Entonces yo conversando, era muy bueno, ha trabajado en Oracle como gerente, todo, pero fue sin terminar su carrera. Yo le digo, Oscar, a ti te va a faltar después tu título, le digo. Tú ya no tienes necesidad de estar buscando un trabajo, tú ya tienes un trabajo. No, no estás como otros alumnos, voy a terminar para trabajar, tú ya tienes tu trabajo. Entonces, hace el esfuerzo y lleva siquiera 2 cursitos, 3 cursitos, ¿no? En estas situaciones es más fácil, ¿no? Porque ¿qué pasaba? ¿Por qué abandonaba después de sacar un 20? Lo mandaban a capacitarse a México. Allá estaba 2, 3 meses. Ya cuando venía, ya había terminado el ciclo. Entonces así.
Y entonces me hizo caso y poco a poco, llevando 2 o 3 cursitos, terminó su carrera, ¿no? Es exitoso todo, pero ya tiene un título. O sea, como técnico, sin una carrera, sin un título, acá en el Perú no están valorados, ¿no? Quizás en Estados Unidos sí, técnico puede ganar más que un ingeniero, pero son pocos técnicos que ganan así, ¿no? Entonces no descuiden ustedes, avanzar. Entonces, este problema que no lo había planteado, y todavía hay otra variante de este problema, que se le multiplica por un factor, hasta otro factor lineal, como por una constante K menos P de T, ¿no? Que va a ir disminuyendo. Este es el primer modelo, igualito al que hemos visto del radio, que ya integro esto, paso a dividir, logaritmo y sale exponencial. Algunos me plantean, no se olviden que tienen que plantear la ecuación, ¿no? Porque si alguien me pone esto, ¿qué me está dando? Una fórmula, pero ¿de dónde viene esto? El curso se llama ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces tiene que haber esto de acá. Y de ahí ya esto de acá, directamente, ¿no? Ahí hay ejemplos. Este problema lo hice yo soy de Paramonga, ¿no? La ciudad de Paramonga tenía una población de 25.000 habitantes en 1960 y una población de 30.000 en 1970, suponiendo que su población continúa creciendo exponencialmente con un índice constante, ¿qué población puede esperar los urbanistas que tenga en el año 2000, ¿no? Entonces ahí ya tenemos esos datos. No he puesto la ecuación, pero deben ponerle a la ecuación diferencial, definir las variables y lo demás es reemplazar datos, ¿no? Y ya está. Después de 40 años va a tener esa población, ¿no? 51.480. También vienen problemas de bacterias, ¿no? Dice, en ciertos cultivos de bacterias, en una de estas se ha certificado en 16 horas. ¿Qué tiempo tardó la población en duplicar su número inicial, ¿no? Acá otra vez, como esto lo hice hace bastante tiempo, y esto se hacía en Matemáticas 2, cálculo integral, entonces ya no incidía mucho, ¿no? Pero sí tiene que haber la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, definir las variables como está acá, y luego poner la fórmula, ¿no? La fórmula. Ya lo demás ya es datos, ustedes lo manejan, ¿no? Si en un cultivo de bacterias que crece en forma exponencial la cantidad presente, se tiene inicialmente 100 bacterias, acá pongo CAT el tiempo, acá habla de horas, puedo definir en horas, ¿no? De bacterias, en el momento inicial hay 100, después de 12 horas hay 500, se desea conocer la cantidad de bacterias que habrá al cabo de 2 días, entonces 48 horas, ¿no? Acá me falta, para que saquen todo el puntaje, esto puede valer 3 puntos, digamos, pongo la derivada de x respecto a t, proporcional es igual a kx. De ahí ya ustedes ponen esta solución, reemplazo x de 0 vale 100, ¿no? Voy a estar 100 y el otro dato, cuando t vale 12, x de 12 es 500 y ahí sale el k, ¿no? El k. Teniendo el k, reemplazo, ya tengo para responder, sale el factor k, y luego tengo para cualquier tiempo, ¿no? Y en 2 días, 48 horas, ya reemplazo acá, sale 5 a la cuarta, el 125%, ¿no? A estos problemas de poblaciones también. Dice, se sabe que la velocidad de crecimiento de una cierta población está dada por esta ecuación. Este tipo de problemas se ha puesto varias veces, y en esto es lo que le dije, que había varios alumnos que habían hecho una solución idéntica. Idéntica. Entonces, si usted veía como más de 10 pruebas, no había diferencia entre una prueba y otra prueba, ¿no? Eso es lo que me llamó la atención, y eran mis alumnos, pero ese problema le había propuesto el profesor Chunchín, ¿no? Entonces, o me da a entender que conocían previamente el problema, o que alguien pasó por ahí la solución, ¿no?
Entonces, no hagan eso porque serían, como decir, no un buen amigo. Dice, no, mi amigo me dio esto. Más bien es un mal amigo, porque están haciendo un daño. Cuando ustedes salgan a trabajar, van a poder consultar a sus amigos de problemas de su trabajo, todo, pero no le va a dar la solución, quizás, ¿no? Entonces ustedes tienen que formarse a lograr sus objetivos por sí mismos, ¿no? A mí no me engañan porque yo le ponga un 12, un 16, se van a engañar ustedes mismos. Entonces, ya esto está cuando está formulado, ya no hay problema, entonces ya de frente separo variables, integro y tengo la solución, ¿no? Tengo la solución del problema. Y los datos, importante trasladar los datos, ¿no? Dice, se sabe que la velocidad de crecimiento de una cierta población X está dada por esa ecuación diferencial, está en millones, ojo, está en millones, o sea, X está en millones, donde es una constante positiva. Si en el año 1972 eran 4 millones, entonces X va a ser 4, y defino a partir de 1972. En 1972 defino ahí tiempo cero, ¿no? A partir de ahí controlo mi tiempo. La población era 4 millones, en 1980 era 8 millones. ¿Cuál será la población en el año 2004? ¿No? La defino ahí, CX de la población en millones, al cabo de qué años, a partir de 1972. Entonces, en 1980 sería 8 años, ¿no? 8 años. Y así en 2004 ya la diferencia. 32 años. Ahí está mi tablita. Ahí está. Acá quedan dos opciones, ¿no? Que pueden tener ustedes. Separo las variables integro. Acá he hecho por fracciones parciales. Tengo dos factores, x y 6 menos x. Una suma de fracciones parciales, una constante sobre x más otra constante sobre 6 menos x. Allá la constante que está en el numerador de x vale 0. Y evalúo acá, me queda 1 sobre 16 menos 0, un 16avo. Para allá la constante que va en el número del divisor 16 menos x vale 16, está puesto, me queda 1 sobre 16. Integro esto, un 16avo el logaritmo. Acá no se olviden que la derivada del divisor es menos 1, entonces va a ser menos un 16avo del logaritmo, ¿no? Ya está. Factorizo un 16avo, diferencia de logaritmo del cociente. Otra forma de resolver este problema, si no lo quiere hacer por fracciones parciales, ejecutan esto, queda 16x menos x cuadrado, entonces va a salir 4 al cuadrado menos 4 menos x al cuadrado, ¿no? Entonces ya tengo una fórmula diferencial de u sobre a cuadrado menos u cuadrado, que eso da logaritmo neperiano. Entonces directamente también puedo obtener esa expresión. Ya lo demás es encontrar el x acá, primero C1, C y K, eso lo tengo con los datos. C1 se calcula en tiempo cero, en tiempo cero esto se anula, sale C1, entonces sale 4 sobre 2, un tercio, logaritmo de un tercio, menos logaritmo de 3, ¿no? Ahí sale entonces C1. Entonces acaba de salir más un tercio, y quedaría entonces el logaritmo de 3x sobre 16 menos x igual. El segundo dato, cuando t vale 8, x vale 8 para hallar la constante de rapidez. Ahí. Y luego ya con esos dos valores hallados, ya puedo responder cualquier pregunta. ¿Está? Dale el K. Y ese es la respuesta. Acá está. No es necesario que usted lo expresen explícitamente, puede quedar la solución implícita también, ¿no? Ya tienen ya todo calculado y está ahí. No es necesario hallar el X, pero a veces más fácil trabajar en forma explícita, ya reemplazo los datos y sale directamente. En 2004, desde 1972, son 32 años. Entonces ahí evalúo eso a los 32 años y queda esto. También hay problemas de radioactividad, ¿no? Lo ven en libro de física.
carbono 14. Voy a ver, tenía un libro, creo que ese libro lo presté, donde había bastante problema de radioactividad que no tengo acá, ¿ya? Bastante interesante. Esto generalmente aplicaba para el carbono 14 para ver los restos fósiles, ¿no? La antigüedad que tiene un cuerpo que se encuentra. Pues acá está, hay problemas, digamos, que no se pueden tocar en clase, que no se han hecho, pero ya el enunciado, viene un enunciado, ¿no? Y con ese enunciado ustedes tendrían que ser capaces de formular la ecuación matemática. No siempre todos van a formular la misma ecuación, pero tienen que responder a los datos que se plantea el problema, ¿no? Y que tiene que ser, digamos, que tenga, digamos, razón en lo que están planteando, ¿no? Esto sí ya está en muchos libros, entonces de frente ponen esto, ¿no? Les vuelvo a repetir, en algunos libros que ustedes revisen no van a encontrar el signo negativo, sino KR, pero como si ustedes ponen KR, sin el signo negativo, cuando resuelvan, entonces el K le va a salir negativo, ¿no? El K le va a salir negativo, entonces está disminuyendo. Y si yo le pongo menos, cuando resuelva, el K le va a salir positivo. Entonces, pero es la misma ecuación. Entonces directamente planteamos, y esto es otro problema que es idéntico al anterior de poblaciones, ¿no? Ya está ahí. Carbono 14 dice, la clave del método de determinación de la antigüedad del fechado mediante radiocarbono radica en que una proporción constante de átomos de carbono de cualquier organismo viviente está formado por isótopo carbono 14. Esta proporción permanece constante, ya que la fracción de carbono 14 en la atmósfera se conserva casi constante, ¿no? Entonces, lo que utilizan los físicos para ver la antigüedad. Y hay unos ejercicios resueltos, ¿no? Un término que deben tener presente es vida media. ¿Ya? ¿Qué cosa es vida media? Es el tiempo transcurrido para que la cantidad presente que ustedes tienen se reduzca a la mitad. Es decir, si inicialmente hay una cantidad x sub 0, entonces la vida media es el tiempo que debe pasar para que la cantidad inicial de la cantidad presente en ese instante sea x sub 0 sobre 2, ¿no? Se reduce a la mitad. Esa es vida media. Pues si la vida media en radio es de 1700 años, ¿qué porcentaje de radio se puede esperar que quede después de 50, 100, 200 años? Ahí tenemos la ecuación matemática, esta es su solución. Entonces, en tiempo cero, evalúo, va a ser R sub 0, esto vale 1 por C, entonces C vale X sub 0, entonces acá yo poner R va a ser R sub 0 por E exponencial a la menos KT. Entonces, cuando T vale 1700, este R se transforma en R sub 0 sobre 2. Ahí estoy evaluando, en tiempo cero, la constante es R sub 0, la cantidad inicial, ¿no? Ahí está. Algunos de frente ponen esto, ¿ya? Ojo, algunos de frente ponen la ecuación diferencial, la variación de R respecto al tiempo menos K por R, y al costadito ponen esta solución, ¿no? Esta solución. También estos problemas, en algunos libros de cálculo integral, ojo, en algunos libros de cálculo integral, busquen ustedes el tema de logaritmos y exponenciales. En ese capítulo también van a encontrar problemas de salmuera, problemas de reacciones químicas y problemas de este tipo, ¿no? Ya tengo esto. Ahora, cuando usted sea
17.000, nos da, esto se reduce a la mitad, R sub 0 sobre 2. Reemplazo y de ahí sale el valor de K, ¿no? Con ese valor de K ya lo reemplazo en la ecuación 2 y ahí ya puedo responder cualquier pregunta, ¿no? Entonces ahí está quedando algo más sencillo, el radio en un tiempo T, ¿no? Reemplazo los datos y tienen a los 50 años, 100 años, 200 años. Otra vía. Bueno, ahí ustedes vean, en el libro hay un bonito problema. Bueno, ahora ya no está editando el profesor Chun-Chin. No tengo acá en el libro. Hoy día le mandaba unas fotos de exámenes pasados, ¿no? Ayer le mandé propuestos y hoy día también he mandado algunos problemas de los últimos parciales que se han tomado. ¿Ya? Eso lo vamos a ver el día viernes, ya de teoría ya está cubierto todo, entonces ya ustedes repasen y vamos a resolver rápidamente algunos parciales del día viernes. En mi libro, en la página 366, hay un bonito problema, ¿ya? Un bonito problema, bastante interesante, dice así: un hombre nada con velocidad constante, B, a través de un río de ancho A, dirigiéndose siempre en línea a la orilla opuesta. Si la velocidad de las aguas del río varía directamente con el producto de las distancias del nadador a las dos orillas, K es una constante proporcionalidad, determine la ecuación cartesiana de la trayectoria seguida por el nadador y el punto en el cual aguas abajo corresponde al punto de llegada. O sea, tengo el eje Y, es una de las orillas del río, y está en un punto alejado y quiere dirigirse a la otra orilla. Lógicamente no va a ir en línea recta, ¿no? Porque la velocidad del agua del río la va a arrastrar y va a ir cambiando. Entonces quiere saber a dónde va a tratar, ¿no? Un bonito problema, pero el problema más interesante es el problema 3. ¿Ya? El problema 3. El problema 3 dice: el eje Y y la recta X igual a C con C positivo son las orillas del río. O sea, se supone idealmente que son las orillas del río que son rectas, lo cual no es así, ¿no? El eje Y y la recta X igual a C con C positivo son las orillas de un río, cuya corriente tiene una velocidad uniforme A en la dirección negativa de Y. Una barca entra al río en el punto C,0 y va directamente hacia el origen con una velocidad B en relación al agua. ¿Cuál es la trayectoria de la barca? Resuelva para I igual f de x. Determine las condiciones en A y B que determinarán que la barca llegue a la otra orilla. ¿Dónde atracará? Entonces ahí en ese problemita bastante interesante se aplica un poco de la derivación paramétrica, ¿no? Y se tiene ahí la solución en una página. Una vez que se plantea la ecuación diferencial ya queda bastante sencillo. Eso está en la página 367 y 368. ¿Ya? 367 y 368. Es el problema número 3. Pero esa misma solución, ojo, fíjense, la solución que me sale es así: f de x es igual a 1/2, abro paréntesis, y tengo una diferencia de dos fracciones. En el numerador del primer sumando aparece x elevado a la 1 más a sobre b, dividido entre c elevado a la a entre b, menos otra fracción, la constante c elevado a la a sobre b, dividido sobre x elevado a la 1 menos a sobre b. Esa misma respuesta es muy similar al problema geométrico que está en el libro Macarenco en la página 48. Ahí hay 5 problemas. Descartamos el problema del
del espejo parabólico, y creo que ese es el problema. Hallar la curva para la cual el eje, hallar la curva para la cual la longitud del segmento intersectado en el eje de ordenadas por la normal a cualquier subpuntos es igual a la distancia de este punto al origen de coordenadas. Me parece que ese es el problema, y si no es ese, es los otros, porque ahí solamente hay 4 problemas, ¿no? Idénticamente la solución. Y ese problema de la barca, creo que le gustaba al profesor Chunchi, que varias veces lo proponía, ¿no? Lo proponía en parciales. Y yo no lo ponía porque suponía que varios alumnos que no han visto esto, de repente no lo van a hacer y van a perder 4 puntos, ¿no? Bueno, nos quedamos acá. Entonces el día viernes hacemos una revisión de algunos parciales, ¿ya? Vayan avanzando, les he mandado bastantes parciales, creo que le he mandado desde 2004 hasta 2017. Entonces ustedes vean la estructura, y la estructura del parcial que ustedes van a dar va a tener casi la misma estructura, ¿no? Más o menos 3 problemas matemáticos y 2 o 3 aplicaciones, ¿no? Nos quedamos acá entonces. Para el día viernes les mando las soluciones de otros problemas, ¿ya? Que están ahí, las soluciones de 2018, 2017. Algunos van a estar parcialmente resueltos, otros van a estar en blanco la pregunta, porque cuando yo dejo en blanco es porque ya ese problema ya vino y ya no lo quiero volver a repetir en la solución, ¿ya? Y otros están parcialmente resueltos, porque esas soluciones lo voy haciendo cuando voy cuidando la práctica. Entonces, en tiempos presenciales, me sentaba y iba resolviendo un poco ahí, mientras me paseaba ahí y avanzaba un poco, ¿no? Nos quedamos entonces ahí, practiquen bien y saquen una buena nota, ¿no? Hasta luego.